Hola, soy Francisco de Andrés, soy de Linía, actualmente CSIC INIA, ¿no? Hemos entrado en el CSIC y os voy a hablar de los resultados que hemos utilizado utilizando biochar y good vinegar en parcelas de secano. En, Nosotros hemos utilizado la enmienda de las dosis, de distintas dosis de biochar en el cultivo de trigo y por otro lado hemos empezado a utilizar el good vinegar como herbicida. Empezando con el biochar, hemos utilizado dos dosis en 100 y 200 gramos por metro cuadrado, que son unas 10 a 20 toneladas por hectárea, y un control sin biochar en trigo, y se han utilizado en unas parcelas de más o menos de, de 100 metros cuadrados. Se han utilizado distintas repeticiones para tener una buena variabilidad. Lo primero que hicimos fue el aportar el biochar al suelo, y la verdad es que el primer año se echó bastante tarde porque no hubo hasta ese momento no hubo no teníamos el material, y entonces eh, se hizo se incorporó al suelo se hicieron las distintas labores y se preparó para poder realizar lo que sería la siembra. Aquí vemos cómo queda después de pasar las labores, cómo el biochar se ve cómo queda en el suelo. A partir de que ya hemos preparado el suelo para la siembra, se realizó. Te digo, el primer año fue un poco tarde, pero bueno, funcionó, y al final se tuvieron unos resultados. Una de las cosas que quisimos hacer también fue ver las diferencias que podía haber si en un principio no realizamos cuando hicimos el aporte del biochar ningún fertilizante, compararlo. La mitad de las parcelas hicimos una fertilización en cobertura, ya cuando la planta está crecida, y en una parte echamos un 100% un 100% de nitrógeno. Significa que echamos lo que sería las necesidades de nitrógeno que hubiese necesitado ese cultivo en ese año, y en el otro lado el control iría sin nada. Aquí podemos ver cómo va el crecimiento de la planta en una parcela con biochar, como se puede ver en el suelo. Y bueno, y al final del periodo de cultivo se obtuvo un buen producto. Una de las cosas que queríamos ver era en los distintos tratamientos, es ver cómo es la fisiología de esa planta, y cómo al final, sobre todo en secano, al final del ciclo, la planta es cuando más se está sufriendo. Entonces, en el proceso de maduración, que es cuando está produciendo el llenado del grano, ahí es cuando más sufre, porque puede haber problemas de sequía o de altas temperaturas. Y entonces, bueno, aquí lo que nosotros, el problema que tuvimos el primer año fue lo que ya hemos estado hablando todo el mundo con lo de la pandemia, y no pudimos realizar todas las medidas que hubiésemos querido. Entonces hizo una medida de lo que sería el índice SPAD, que lo que nos mide es el contenido de clorofilas que hay en la planta. Y en el primer año, bueno, se vio que en los distintos tratamientos de biochar, más o menos el contenido de clorofilas era similar al final de cuando está en maduración la planta, y donde había un pelín más alto eran en donde se había fertilizado, pero es una cosa también lógica. Si hay más nitrógeno en el suelo, va a haber más, la planta va a tener más clorofila, pero bueno, las diferencias no son grandes. En este segundo año,
Lo que sí hice ha sido poder medir en dos veces estos mismos parámetros, tanto el índice SPAD, uno fue a finales de mayo y el otro fue ya unos 10 días después, en junio. Lo que sí se ve es que las diferencias en contenido de clorofilas prácticamente son las mismas y ligeramente superiores en las parcelas, en las plantas que habían estado fertilizadas. Pero en los tratamientos de biochar tampoco se ven grandes diferencias. Este año se pudo medir con otro aparato que es el índice Dual-ES, que mide también contenido de clorofilas, y en este sí se ve que en la segunda medida que se hizo en junio, en las parcelas donde había más contenido de biochar, se observa que hay un descenso en los niveles de clorofila, que con el índice SPAD casi no veían, se ve algo, pero no se ve esa diferencia que veíamos con este otro índice. Y otra cosa que hemos medido ha sido el parámetro de FVFM, que es los índices de fluorescencia, que lo que nos indican es el estrés que tiene el aparato fotosintético de la planta. Si este índice disminuye, significa que si va disminuyendo en el tiempo, significa que esas plantas están sufriendo mucho estrés. Como vemos, en las dos fechas medidas, tanto a finales de mayo como en junio, el parámetro que nos da es que las plantas, el aparato fotosintético están bien, están funcionando en el periodo de llenado del grano, están funcionando bien, y no se ven diferencias en los distintos tratamientos. En cosecha, una de las cosas que hemos mirado, aparte de ver lo que sería al final el rendimiento en grano, es ver cómo son los componentes del rendimiento, como es una parte de ellos que pongo aquí, como es la densidad de espigas por metro cuadrado, como es el número de granos que va a tener que hay en cada espiga, y luego el peso de 1000 granos. El primer año vemos que hay pocas diferencias, prácticamente en lo que es espigas por metro cuadrado, excepto en biochar en las dosis altas, pero lo que sería en granos por espiga y el peso de 1000 granos prácticamente son similares. Este segundo año se ha visto lo mismo, se ha visto prácticamente lo mismo, excepto en el contenido alto de biochar, en que hemos visto que el contenido de la densidad de espigas por metro cuadrado es mucho menor. O sea, al final ha habido menos plantas en esos tratamientos. Una de las cosas que hemos visto es que cuando vemos cómo se comporta el rendimiento, vemos que hay es directamente proporcional al número al final de plantas que vamos a tener en el campo. Y esto, bueno, antes de... también la densidad de espigas por metro cuadrado nos va a indicar también si hay mucha densidad, el contenido, el peso en grano al final es ligeramente inferior. Pero en cuanto a los rendimientos finales, lo que más nos importa es la densidad de espigas por metro cuadrado. En estos gráficos podemos ver, por un lado, el rendimiento en grano en los 2 años, en estos de aquí abajo, y el rendimiento en biomasa en paja. Vemos que este año el rendimiento en biomasa en paja es
es mucho menor que el año anterior, y sin embargo los rendimientos en grano son más o menos similares. Lo que sí se observa, lo que habíamos visto el primer año, es que tanto en los que son en los tratamientos con biochar como con la fertilización no había diferencias significativas entre ellos. Este año, sin embargo, en los tratamientos con biochar sí vemos que ha sido más eficiente el rendimiento cuando se han fertilizado. Y una cosa curiosa que también que hemos visto ha sido este descenso en el rendimiento según vamos aumentando el contenido de biochar. Estos datos podían ser claros de que no está haciendo efecto o no, pero tenemos que ver de dónde, comparado con los ensayos que estaba antes comentando Juan Luis, con productos de huerto, de maíz, que son en verano, que son con unas condiciones más o menos controladas, porque estás controlando, lo que controlas es el riego, pero las inclemencias meteorológicas aquí en secano no están viendo. Este año, sobre todo, lo que hemos tenido ha sido la influencia de Filomena. Y yo creo que el problema que hemos tenido en las parcelas donde ha habido más, que se aportó más biochar, yo creo que viene de que estas plantas están en unas condiciones mejores, han crecido mejor al inicio, y este fenómeno de Filomena les afectó mucho más que las otras parcelas. Este año, ahora hemos hecho la siembra, veremos, dependiendo de cómo venga el año, si esto se corresponde así. Pero yo creo que que ha tenido mucha influencia en que yo creo que las condiciones son mejores para crecer, como lo hemos visto en los ensayos que se han hecho con maíz y con las plantas hortícolas. Yo creo que ese beneficio, si las condiciones climáticas son muy desfavorables, y este año, en los 30 años que llevo controlando las temperaturas en la finca, este año ha habido los dos días con más frío de todos estos años han sido en estas fechas. O sea, que esto sí que ha podido tener esa influencia en estos rendimientos. Sobre todo si comparamos en la producción de paja, que sería la biomasa herbácea, que este año ha sido mucho menor que lo que fue el año anterior. Sembrando como se hizo la siembra mucho más tardía, en cuanto al tiempo, mucho peor. Pero bueno, es lo que tiene en las condiciones de secano, que dependemos mucho de las condiciones climatológicas, y no podemos manipular. Eso sí que no lo podemos en un momento manipular como en otros casos. Otro de los ensayos que hemos hecho ha sido iniciarnos en la utilización del Good Vinegar como herbicida. Nosotros partíamos de una parcela en la que la dividimos en distintos tratamientos, dándole distintas dosis de Good Vinegar desde 0 a 10%, 25, 50 y 100%, con una dosis de 0,5 litros por metro cuadrado, que era lo que iba dando con la máquina, con distintas repeticiones, y en total esta parcela serían unos 2.000 metros cuadrados. Aquí el problema ha sido diferente. El problema ha sido más de infraestructura, de los problemas que hemos tenido en estos tiempos, y la falta en un momento dado, cuando lo teníamos que dar el Good Vinegar, de no tener tractorista. Al final nos pasó que tuvimos que dar
eh, con una cantidad de hierbas en el campo, porque esto ya fue casi finales de mayo, que esto es, bueno, esto no es para compararlo con lo que sería en lo que nosotros queríamos utilizarlo como un sustituto del glifosato. El glifosato se echa en un barbecho, esto no es un barbecho como tal, pero era lo que teníamos en ese momento y queríamos utilizarlo y saber cómo se funcionaba en este sentido. Veis que esta cantidad de hierba es que es imposible esto tratarlo. Esto no es un barbecho. Este año esperemos tenerlo todo preparado, ya lo tenemos todas las cosas, para tener ya un barbecho como Dios manda, para que sería donde se podría utilizar, en este caso, el good vinegar como herbicida. ¿Veis cómo se va echando? También cómo es tan oscuro cuando se está aplicando, pero bueno, veis esta cantidad de hierbas tan enorme y tan pero bueno, esto es dado no sé si fuera a los 3 días o a la semana de la aplicación, y veis la diferencia entre donde no se había tratado y donde se había echado el 100%, como al final sí mata, pero bueno, había tantas hierbas que al final todo estaba creciendo. Hicimos un cálculo de cómo fue la biomasa desde el inicio, a los 2 días, a los 7 y a los 14 días, en los distintos tratamientos, y sí se ve que hay un descenso en la biomasa en estos primeros momentos, sobre todo en los tratamientos al 50 y al 100%. Esperemos tener un buen barbecho y poder utilizarlo en lo que sería en un buen ensayo, para lo que sería saber utilizar el good vinegar como un herbicida en secano. Por los datos que se dan iniciales, sí parece que puede, porque ya vemos que en esa cantidad tan enorme de hierbas que teníamos ahí, la verdad es que sí que ha matado esa cantidad, pero bueno, también era finales de mayo, al poco tiempo también empezó a hacer ya mucho calor y también aquello se iba agostando bastante. Entonces, bueno, no fue el momento adecuado, pero sí fue el momento para nosotros saber cómo era el manejo de esto. Una de las cosas que a nosotros que nos pasó fue los problemas que tuvimos con la cuba. Yo no sé si eso en otros casos, Juan Luis, que ha estado más con ellos, sabrá si han tenido problemas. A nosotros, cuando en el contenedor donde está el good vinegar, lo cogemos y es un líquido. Sin embargo, en la cuba, yo no sé si es la agitación del producto o lo que se produce son unas grandes placas como de betún, como de grasas ahí, no sé qué es lo que se forma, que eso cuando viene en el contenedor eso no está, es líquido total. Sin embargo, cuando lo echamos a la cuba, no sé si es por las agitaciones, por el aire, no sé lo que se forma ahí, que sí se forman esas placas. Bueno, la limpieza de la cuba fue lo que tardamos más que casi en hacer el ensayo. Y el recoger todo el material fue tremendo. Fue algo que nos pareció decir, si esto es líquido, cómo se producen estas cosas, y es algo no sé si en otros casos y en otros sitios eso ha ocurrido, pero a nosotros nos pareció, o yo no sé si era de dónde procedía el good vinegar, que era a partir de hueso de aceituna, se había tratado. Sí, nosotros en algunos casos, en esta que hemos hecho ahora de parcelas de conservación para colza, al final de la aplicación sí que se quedaban una especie de restos, como una especie de sedimentación, poco, pero se quedaba. Yo creo que es un tema de filtración, que a lo mejor en un producto más industrial hay que filtrar un poquito más, porque
sí mancha, vamos, que el producto mancha. No, pero una cosa es manchar y otra cosa es que se produzcan esas, no sé, es que son casi como dijimos, como cosas de betún. Sí, se quedan como unos, pero como es que unos son restos. gordos, pero Sí. gordos. Sin embargo, tú en la cuba, cuando se coge ahí el líquido, eso no lo ves. Nosotros lo que vimos, yo creo que es un tema de filtración, que si hubiera estado mejor filtrado desde la parte industrial, porque al final el difusor, depende de cómo esté distribuido, porque en algunos casos no nos ha pasado, pero depende de dónde coja el líquido, la máquina esta, la maquinaria agrícola, si lo coge de arriba abajo, coge una parte más líquida y se va como sedimentando abajo. Y eso es lo que debe hacer luego al final con temas de estos de unión de fenoles y lo que sea, se quedan unas costras, sí. Eso, y luego de la limpieza, pues sí hay que limpiarlo muy rápido. O usar nosotros lo que han usado estos agricultores los últimos es cubas que ellos usan para cosas, por decirlo, entre comillas, sucias. Ya. Por ejemplo, pues el glifosato y tal, o de hecho, o para agua. El último agricultor dijo, uy, pues si vale para fertilizante, le echo luego aquí el agua y algo hará, ¿no? Entonces, bueno, sí, yo creo que eso es solucionable desde el punto de vista tecnológico, ¿sabes? Que no es una cosa del producto en sí, sino del proceso en que ha llevado... Yo me refería que estas cosas, tú cuando lo coges, nosotros lo hemos cogido por succión, o sea, lo hemos cogido en la parte de arriba de la cuba, no de lo que va saliendo, sino de la parte de arriba. Entonces yo no sé si por agitación se produce algo. Pues eso que cuentas, lo que yo te digo son pequeños restillos que a lo mejor lo que puede... No, a nosotros no nos ha pasado. Unos costrones grandes, o sea, no es una... Sí. Pero que se producen en la cuba, por eso decía que si era... Porque en los aspersores ninguno todos estuvieron bien. Si hay un filtro previo, nosotros en la última aplicación sí que tuvo que el agricultor limpiarlo, luego el difusor. Pero bueno, no, ningún problema. Luego me llama la atención de los datos yo, tengo la teoría de que del biochar en este caso funciona mejor cuanto el metabolismo de las plantas es más alto. Y dices tú, nosotros ahí en secano, cuando ya estás tú ya a punto de recoger, nosotros a veces en huertos son esto que ni has plantado casi. ¿Sabes? Que es lo que dices tú, que lo tuyo empieza mucho en invierno. Entonces la planta del secano se desarrolla cuando no hay falta de agua nunca, o sea, que normalmente cuando va creciendo, mientras las plantas de huerta o tal, sobre todo se desarrollan ya, con falta de... Es que este año plantamos maíz en abril, ya hay días de sequía gordos. Entonces, a lo mejor tiene que ver con eso. Pero es verdad que cuando yo he visto los datos de biochar con cultivos de cereales de secano, funciona, no hay estas diferencias que nosotros encontramos. Claro, el tomate y todo eso es un C4, es decir, entonces yo creo que algo tiene que estar por ahí. Es decir, que, como dices tú, que a ver si en la próxima investigación... Pero vamos, yo los datos en cereal, salvo arroz, que sí que hay resultados bastante evidentes. Cuando han trabajado con trigo y con avena, los resultados son mucho más bajos que la gente que trabaja con plantas más productivas. O sea, sí que me cuadra lo que has dicho. Ya, pero parece que los datos que estamos sacando es que fuese casi perjudicial. Y entonces, cuando ves muchas publicaciones, que todo eso no es así. Entonces, no sé, hay que buscarle una explicación. Sí, puede ser un artefacto, como dices tú, del clima en su momento. Ahorita saber que a lo mejor tienes el biochar al removerlo 2 días después, o sea, hay una dificultad en la germinación. No se nos puede ocurrir, a mí no se me ocurre el qué. Vamos, que ahí sí que hay datos de, las reducciones en todo caso serían muy bajas, de reducción en producción de un 2%, un 3, un 5 en algunos casos. Pero digo, es que es muy variable. Pero vamos, yo lo que tengo convencido es que funciona bien en plantas que hacen como un desarrollo largo y metabolismos rápidos, o sea, metabolismos altos de asimilación, cuando hay, entonces para anuales, salvo arroz, que sí que he visto en publicaciones que funciona, que sí genera incrementos, en cereal, en los que yo he visto por ahí, son datos parecidos a los tuyos o que no hace efecto o hacen porcentajes de mejora, yo que sé, muy bajos, un 10, un 15. Bueno, pues esto era todo, tampoco...
Pues ya por hasta la tarde que entraremos con el tema de la parte de refinerías y bueno, la comercialización primero y los problemas de comercialización y cuáles son los procesos y la normativa que afecta a los productos, y el segundo hablaremos de la parte económica del producto. Muchas gracias por la asistencia.